Hola, buenas a todos. Bueno, vamos con este módulo 7, que ya es el último para finalizar este curso de estadística. Bueno, en este caso, o en módulos anteriores, habíamos visto la asociación entre dos variables cualitativas en el módulo 5, en el módulo 6 la asociación entre dos variables cuantitativas, y en este módulo 7 lo que vamos a hacer es ver la comparación de medias entre dos grupos. Por lo tanto, vamos a tener una variable dicotómica y vamos a tener una variable continua, cuantitativa. Y vamos a ver si la media de esos dos grupos son iguales o son distintas. Y luego, como siempre, la parte 2 de este módulo va a consistir en realizar las prácticas con el programa RCommander. Vamos a ver la última parte de esta diapositiva, que sería la asociación entre una variable cuantitativa y una dicotómica. Entonces, para ello, o el test apropiado, es el test-student de datos independientes. Ya veremos si tenemos que aplicar el test de student con varianzas iguales o distintas. Comparación de medias entre dos grupos independientes. Por ejemplo, nuestra pregunta de investigación o nuestro contraste de hipótesis puede ser que se desea comprobar si la media de triglicéridos en los hombres es igual a la media de triglicéridos en las mujeres. Si lo ponemos desde un punto de vista de hipótesis nula, hipótesis alternativa, sería que la media de los triglicéridos en los hombres es igual a la media de los triglicéridos en las mujeres, y la hipótesis alternativa, que la media en los hombres es distinta a la media en las mujeres. También lo podemos poner de esta forma. Podemos decir que la hipótesis nula es que la media de los triglicéridos de los hombres menos la media de los triglicéridos en las mujeres es igual a 0. Yo tengo que si x es igual a y, entonces por lo tanto x menos y es igual a 0. Estas dos cosas son iguales. Pues es las dos formas que estamos planteando el contraste de hipótesis. La hipótesis alternativa en este caso sería que la media de los triglicéridos en los hombres menos la media en las mujeres es distinto de 0. El método estadístico que vamos a utilizar es la test-student para varianzas iguales o la test-student para las varianzas distintas. Por lo tanto, previamente tenemos que comprobar si las varianzas van a ser iguales o las varianzas van a ser distintas. Como hemos dicho, lo primero que vamos a hacer va a ser la comparación de varianzas. En este caso, la hipótesis nula va a ser que la varianza de los triglicéridos en los hombres va a ser igual a la varianza de los triglicéridos de las mujeres, y la hipótesis alternativa es que son distintas, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es, vamos a comparar dichas varianzas mediante el test de Leven, y en función del resultado del test de Leven vamos a seleccionar luego la test-student para varianzas iguales o la test-student para varianzas distintas. Recordar que la hipótesis nula es que las varianzas son iguales y la hipótesis alternativa es que las varianzas son distintas. Desde un punto de vista un poco práctico en el programa, tendremos que ir a estadísticos, varianzas y aplicar test de Leven. Donde aparece esta ventana, en factores, elegiremos género y en variable explicada, variable dependiente, triglicéridos. En centro le damos a la media y le damos a aceptar. ¿De acuerdo? Una vez ya que hayamos decidido si las varianzas son iguales o son distintas, pues hacemos previamente lo que es la comparación de medias. Entonces vamos a estadísticos, medias y test-student para muestras independientes. Elegimos en datos género y variable explicada triglicéridos, y luego pinchamos en opciones, y aquí en opciones pinchamos o seleccionamos el contraste bilateral, que es lo que siempre hemos dicho que vamos a hacer en la mayoría de las ocasiones. El intervalo de confianza lo dejamos al 95%, y aquí es donde nos pregunta si las varianzas van a ser iguales o no. Si antes, cuando hemos comparado las varianzas, hemos aceptado la hipótesis nula de igualdad de varianzas, decimos que sí, que las varianzas son iguales. Si hemos rechazado la hipótesis nula y hemos aceptado la alternativa que las varianzas son distintas, pues aquí tendríamos que pinchar en no. Bueno, seleccionamos. Una vez que hemos seleccionado si las varianzas son iguales o no, le pinchamos en aceptar, y por último, en esta ventana, pinchamos en aceptar y ya nos saldrían los datos de salida. Por último, vamos a hacer un gráfico de comparación de medias. Entonces vamos a ir a gráficas, vamos a ir a la gráfica de las medias, vamos a seleccionar género y triglicéridos, luego en opciones
pues vamos a pinchar en intervalos de confianza a un nivel del 95%. Aquí en las etiquetas, pues bueno, lo podemos dejar de forma automática, posición del texto a la derecha, conectar perfiles de media, bueno, son cosas, detalles del gráfico sin mayor importancia. Le damos a aceptar y este es el gráfico que nos sale. La media y el intervalo de confianza de los hombres, en este caso la media y el intervalo de confianza de las mujeres. Recordar, estos datos, los mismos que el dato de la presentación de la correlación, son datos ficticios, no son propiamente los datos que estamos utilizando con nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Por eso a lo mejor los resultados no os van a salir iguales, tenerlo en cuenta, ¿vale? Y con los gráficos con los datos que hemos visto en la correlación en el PowerPoint, lo mismo, no son los datos con los que estamos haciendo, no son datos de nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Bueno, pues hemos acabado aquí la parte teórica. Vamos a ir a hacer la parte práctica y pues vamos ya, y por última vez, manos a la obra. Hola, un saludo a todos. Bueno, vamos con la parte práctica de este módulo 7, que es la comparación de medias entre dos grupos. Entonces vamos a aplicar en este módulo la TDStudent. Y recordar que teníamos dos alternativas, para varianzas iguales o para varianzas distintas. Bueno, pues nada, vamos a ello. Arrancamos el programa RStudio. Cargamos los paquetes para activar el RCommander. Los activo. Y ya sabéis que aquí abajo, en breve ahora se cargará el programa de RCommander. Ya lo tenemos. Cargamos nuestra base de datos. La echamos un ojillo, ya veis que es la de siempre. Cerramos. Pues nada, vamos a estadísticos y vamos a medias. Y tendremos que ir a TST, no pone TStudent, pero es la TStudent, para muestras independientes. Tenemos para una muestra, cuando queremos comparar, a lo mejor si una variable numérica es igual a un valor, a 10, imaginar que queremos comparar si la edad media de la población es igual a 65 años, que no es nuestro caso. En nuestro caso tenemos dos variables. Bueno, pues pinchamos aquí y en opciones, una de las cosas que tenemos en opciones nos pregunta si suponemos que las varianzas son iguales o no son iguales. Entonces, antes de hacer la TDStudent tenemos que poder contestar a esta pregunta, ¿de acuerdo? Entonces le doy a cancelar. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo quiero ver si hay relación entre la variable exitus, que es dicotómica, que es sí y no, y la variable índice de masa corporal. Es decir, a lo mejor pretendo ver si aquellas personas que fallecen, su índice de masa corporal es distinto a las personas que no fallecen. Entonces hemos dicho, bueno, tenemos una variable dicotómica que es exitus y una variable continua, cuantitativa, que es el índice de masa corporal. Entonces, para comparar la media en estos dos grupos, tenemos que utilizar la TDStudent. Pero previamente tenemos que ver si las varianzas de estos grupos son iguales o son distintas. Entonces, como hemos visto en la parte teórica, vamos a comprobar un test de las varianzas que decíamos, el test de Leven, para comprobar si las varianzas son iguales o no. Factores, elegir una o más. Vamos a elegir la variable exitus y aquí vamos a elegir la variable índice de masa corporal. Recordar que teníamos dos, una que estaba calculada por defecto y otra que hemos calculado nosotros. Pinchamos en cualquiera de ellas porque nos va a dar igual. Y como centro elegimos la media. Le damos a aceptar y vamos al programa RStudio para ver los datos de salida. Bueno, estos son los datos, lo que hemos ejecutado. Y aquí tenemos que la varianza de la variable índice de masa corporal del grupo que sí fallece es 40. Y la varianza del grupo del índice, o sea, la varianza del índice de masa corporal del grupo que no fallece es 28. Como podéis ver,
Luego aquí nos sale el test de homogeneidad de varianzas de Leven. Nos sale un p-valor de 0,02. Por lo tanto, ¿qué significa? Que tenemos que rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. Tenemos un p-valor menor de 0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, no parece que el azar lo explique todo, hay diferencias estadísticamente significativas, existen evidencias a favor de la hipótesis alternativa, o los datos encontrados son poco compatibles con la hipótesis nula. Si recordáis, la hipótesis nula del test de las varianzas era que las varianzas eran iguales, y la hipótesis alternativa era que las varianzas eran distintas. Aquí, como podéis ver, estamos comparando el exitus y el índice de masa corporal. Entonces, ahora cuando vayamos a hacer realmente la TED-Student, vamos a seleccionar que las varianzas son distintas, ¿de acuerdo? Bueno, pues volvemos a R-Commander y ahora sí que ya vamos a calcular, vamos a medias y vamos a TEST-T para muestras independientes, seleccionamos exitus y seleccionamos índice de masa corporal. Vamos a opciones, le decimos que un contraste bilateral, nivel de confianza del 95%, y muy importante, suponer que las varianzas son iguales. Pues no, hemos visto que las varianzas no son iguales, son distintas, ¿de acuerdo? Entonces esta es una pregunta muy importante. En este caso ya tenemos su respuesta, ya sabemos que las varianzas son distintas, pues le decimos que no son iguales, le damos a aceptar y nos vamos a RStudio para ver los datos de salida. A ver si se me pone la barra de tareas. Bueno, pues nos aparece aquí. Hemos utilizado el t-test de Wells. Aquí está, la TED-Student, el índice de masa corporal con la variable exitus. Y bueno, vamos a empezar por el final. Tenemos que la media del índice de masa corporal del grupo que no fallece es de 25,52 y la media del grupo de los que sí fallecen es 25,83. Hombre, a priori parece que las medias son bastante similares. Si nos vamos un poquito más arriba, nos fijamos en el p-valor, valor de 0,72 mayor de 0,10, por lo tanto no podemos rechazar la hipótesis nula. Es decir, más o menos podremos afirmar que la media del índice de masa corporal de aquellos que no fallecen es igual a la media del índice de masa corporal de aquellos que sí fallecen. Aquí está calculado el intervalo de confianza de la diferencia de las medias. Si nos vamos un segundito a la parte teórica, ese es el contraste de hipótesis que hacíamos, que era igual o que era distinto, ¿os acordáis? Pero también los podíamos restar. Entonces, si se hace la resta, el valor nulo vuelve a ser el 0, como pasaba con la correlación. Y recordar que el valor nulo de la odds ratio era el 1, porque estábamos dividiendo. Entonces, como el 0 está contenido en el intervalo de confianza, significa que el resultado no es estadísticamente significativo. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería la parte práctica. A continuación, vamos a ver otro ejemplo de lo mismo, otro ejemplo de la TED-Student entre el sexo y la creatinina. Vamos a ver si los hombres y las mujeres tienen el mismo nivel de creatinina. Pues nos vamos a R-Commander y previamente, lo mismo que hemos hecho antes, vamos a ver si las varianzas son iguales o son distintas. Entonces nos vamos a varianzas desde Leven y hemos dicho que va a ser la relación entre el género y la creatinina. Ahora caso están las dos primeras, le damos a aceptar y vamos a RStudio. ¿Veis? Está aquí al final la creatinina, el género y las varianzas, el test de Leven. Tenemos un p-valor de 0,08. Bueno, estaríamos ahí un poco en una zona de nadie, mayor de 0,05. Bueno, vamos a ser un poco estrictos y basta que antes teníamos que las varianzas eran distintas,
Pues vamos a suponer que ahora las varianzas son iguales. Tenemos un p-valor por encima de 0,05, aunque está claro que es más pequeño que 0,10. Estamos un poco en la zona de nadie. Pero bueno, vamos a suponer que las varianzas son iguales. Basta que antes hemos hecho un ejemplo con las varianzas distintas. Pues nos vamos a Recomander. Ya sí, vamos a calcular las medias. Medias. Test-I para muestras independientes. Seleccionamos género creatinina y recordad, en opciones, bilateral al 95% y le decimos que las varianzas sí son iguales. Aceptar y nos vamos a RStudio y aquí tenemos los datos, son estos últimos. Los datos de salida se van acumulando hacia abajo, ¿de acuerdo? Ahora se ha escrito debajo de la salida anterior. Bueno, vamos a ver, la media en el grupo de los hombres es 1,276 y la media en el grupo de las mujeres es 0,92. Está claro que en el grupo de los hombres es mayor que en el grupo de las mujeres. Nos fijamos en el p-valor, 1,043 elevado a menos 13, notación científica. Este es un valor muy pequeño, es prácticamente cero. Nos dice que la diferencia de medias, una diferencia es una resta, la resta de las medias o la diferencia de las restas no es igual a cero, ¿vale? Como hipótesis alternativa. Si nos volvemos aquí, tenemos que la resta de las diferencias, o sea, la resta de las medias es distinto de cero, que es lo que está haciendo aquí. Y el intervalo de confianza, como podéis ver, el intervalo de confianza de la diferencia de las medias no contiene el valor cero. Por lo tanto, es un resultado significativo, que es lo que comentábamos aquí. Entonces, desde un punto de vista teórico, esta es la explicación de la T-de-Student. Recordar que primero hay que calcular si las varianzas son iguales o no, y luego ya en función de eso aplicar la T-de-Student para varianzas iguales o la T-de-Student para varianzas distintas. Vamos a ver estos ejemplos desde un punto de vista gráfico. Vamos a representar las medias de cada grupo. Volvemos a Recomander y vamos a Gráficos y ponemos Gráfica de las medias. Seleccionamos género creatinina. En opciones le decimos que los intervalos de confianza y dejamos el 95%. Bueno, pues aquí si queréis poner alguna etiqueta en el eje de las X, de la Y, el título del gráfico, donde queremos que aparezca el texto. Bueno, sin más, aquí vamos a pinchar conectar perfiles de medias. Vamos a datos, género, creatinina y le damos a aceptar. Bueno, y este es el gráfico de las medias. Esta es la media de la creatinina en el grupo de los hombres y la media de la creatinina en el grupo de las mujeres. Fijaros una cosa, los intervalos de confianza no se solapan, ¿de acuerdo? Este es el extremo inferior de los hombres, no alcanza al extremo superior de las mujeres. Eso quiere decir que las diferencias son estadísticamente significativas, ¿de acuerdo? Bueno, y con esto hemos terminado con la parte práctica del módulo 7. Os vuelvo a recordar, muy importante, que antes de realizar el examen yo os mandaré que calculéis, que hagáis una serie de cálculos de lo que hemos visto. Pues os daré unas variables y en función de esas variables vosotros pues tenéis que decidir qué test estadístico es el más apropiado. Si el test de chi cuadrado o el test exacto de Fisher, si hay que calcular un coeficiente de correlación de Pearson o si hay que calcular una T-de-Student. Entonces, lo que yo os comente, por favor, copiaros los resultados de salida, como puede ser este caso. Imaginar, yo copio esto, recordar, lo seleccionáis, con botón derecho lo copiamos, lo lleváis a un Word, con botón derecho lo pegamos y guardar estos documentos Word, o si queréis el día del examen los podéis imprimir para tenerlos a mano, porque yo os voy a preguntar cosas que pueden salir en una pantalla de esta, o que calculéis a lo mejor algún p-valor de un chi cuadrado entre dos variables en particular. O sea que, por tanto, muy importante leer el documento, antes de hacer el examen, leer el documento de los requisitos previos para hacer el examen.
Bueno, pues con esto finaliza este curso online. Espero que haya sido de vuestra ayuda, vuestro agrado, y por supuesto todas las mejoras que consideréis oportunas o las cosas que no han quedado muy claras, que lo comentéis a través del formulario correspondiente. Muchas gracias a todos por vuestra paciencia y espero que no que nos veamos porque no nos podemos ver, pero espero veros, espero que estéis en el próximo curso. Muchas gracias de verdad y un saludo a todos.